Nehemías capítulo 8, verso 5 en adelante dice la palabra. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan, coman grosura y beban vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Yo te pido que nos ayudes a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero poder traer esta enseñanza. En la mañana estuve compartiendo en la iglesia en Memphis un tema que tiene que ver con todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, en el mundo. Y sabes tú que la escritura nos enseña, nos advierte sobre todas estas cuestiones que están pasando, de guerras, de rumores de guerras, de terremotos. Nos está advirtiendo de que nos preparemos como pueblo de Dios para buscarle más. Amén. Y hoy quiero compartir aquí este tema que está en este libro de este personaje, que es uno de los libros que a mí personalmente me gusta mucho la historia de este personaje, Nehemías, porque él en algún momento de su vida fue llevado de su tierra a otro lugar, de muy pequeño. En ese lugar donde estuvo, él pudo prosperar tanto que llegó a ser el segundo del rey. Nehemías, en algún momento él llegó a ser el segundo en el reinado, pero llega un momento en su vida que lo llegan a visitar personas de su pueblo y él pregunta: ¿cómo está mi gente? Y la gente que le visitó le dice: bueno, el pueblo está en afrenta, hay mucha necesidad. Y aunque Nehemías estaba ya posicionado en un lugar, él era el copero del rey. Él estaba ahí ayudando, estaba en una posición, digamos, muy alta. Él podía tener acceso al rey, podía tener acceso, ¿verdad?, a toda la gente importante dentro de ese palacio. Sin embargo, él dijo: no, yo voy a ir a ver cómo está mi ciudad. Y Dios lo usa para reconstruir y restaurar una ciudad. Me gusta la historia porque creo que es una de las cosas a las que Dios nos ha llamado como iglesia: a restaurar las vidas de las personas, a restaurar las ciudades que han dejado de creer en Dios, las ciudades que a lo mejor no están buscando a Dios como debieran o están pasando procesos difíciles. Es una de las cosas que Dios llama a Nehemías, a que él pueda servir a Dios. Y vemos aquí una situación que sucedió en este tiempo. Por mucho tiempo los rollos donde la ley estaba escrita se habían perdido, se habían extraviado entre tantas
situaciones que pasó el pueblo de Dios, persecuciones, ¿verdad? Invasiones, esclavitud. Los rollos de la ley se habían perdido, pero hubo un momento en que el sacerdote Esdras los encuentra y dice la palabra que los trajo delante del pueblo. Y mientras la palabra de Dios era leída delante del pueblo, el pueblo, dice aquí la escritura, que lloraban, se emocionaban de escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que dice que estaban atentos sus oídos. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire cómo lo dice ahí. Dice que ponían el sentido, es decir, ponían atención. Estaban concentrados en lo que estaban escuchando, lo que se estaba leyendo. ¿Por qué? Dice, porque querían entenderlo. Muchas veces a nosotros se nos pasa poner atención, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro tiempo personal de leer la palabra, cuando estamos en la iglesia, porque estamos pensando en los frijoles, en el día de mañana que hay que llegar a trabajar, las cosas que dejamos pendientes, y estamos en cuerpo, pero nuestra mente anda por otro lado. Pero dice aquí que ellos pusieron sus sentidos para entender la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando no solamente leemos la palabra, sino que la entendemos, la comprendemos. Dice el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, en otras palabras, no se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan y coman, disfruten el día, porque el gozo del Señor es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hoy quiero hablar precisamente acerca del gozo de Dios en nuestra vida. Sabes que en medio de las dificultades y de los procesos, cuando tenemos a Dios, a Cristo en el corazón, podemos atravesar dificultades, podemos pasar procesos difíciles, podemos estar en situación de salud compleja, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que tenemos esperanza en Él. Sabemos que no podemos perder el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo que Él pone en tu corazón te fortalece. El gozo lo encontramos cuando hallamos a Dios como nuestro Salvador. Sabes que antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, muchas veces la gente, para estar alegre, tiene que consumir cualquier tipo de droga para olvidarse de sus problemas, alcohol, lo que sea. Y creen que así están alegres. Pero cuando llega el día después de la borrachera, Dios mío, pasan la cruda, las consecuencias de todo eso. Pero cuando uno busca de Dios, cuando uno se regocija en el Señor, no llega el día siguiente. Y aunque a veces uno se puede cansar sirviendo la obra de Dios, pero qué bonito es poder servir a Dios. Amén. Qué bonito es poder adorar a nuestro Señor. Qué bonito es poder decir: Señor, gracias, porque yo puedo adorar y bendecir tu nombre. Porque podemos tener gozo en el corazón por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos tienen gozo porque Dios les ha rescatado de donde andaban? ¿Cuántos tienen gozo porque Dios ha cambiado su vida? ¿Cuántos tienen gozo porque dicen: Dios, tú eres bueno? Amén. Él es bueno. Hay un pasaje en el libro de los Salmos 51. Libro de los Salmos 51, 6 al 12. Voy a ir con varias citas bíblicas. Usted apúntelas, escríbalas, ¿verdad? Y de esa manera vamos a estar aprendiendo la palabra hoy. El gozo del Señor, primero, es resultado de volvernos a Dios. Cuando tú y yo estamos en Dios, cuando tú y yo buscamos a Dios, ¿verdad? El gozo vuelve a nuestra vida. Y Salmo 51, 6 al 12 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, fíjese cómo dice el salmista: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles?
momentos de situación de salud, de pérdidas de seres queridos, atravesamos situaciones financieras complejas, atravesamos momentos donde no sabemos cómo vamos a pagar los compromisos financieros que tenemos. Y por eso el salmista dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han sido abatidos. ¿Cuántas veces la misma carga de los procesos nos hace sentir tan cargados, tan cansados emocionalmente, que lo que queremos es algo de gozo para poder disfrutar? Como dice un dicho, ¿verdad? Que ya no vemos lo duro sino lo tupido en algunas situaciones. O sea, ya no vemos lo duro de las circunstancias, sino que es una tras otra, una tras otra. Y a veces decimos: Señor, ¿cuándo se va a acabar este proceso? ¿Cuándo se va a acabar esta dificultad? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Muchos de estos momentos los vivió David. Por eso dice: Señor, hazme oír gozo y hazme oír alegría. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces o hace cuánto tiempo que no ríes a carcajadas? ¿Hace cuánto tiempo que no ríes a carcajadas simplemente por algo que estás disfrutando? Pero dice el salmista: Señor, hazme oír gozo. Mis huesos están abatidos. Ha sido difícil el proceso, que yo necesito un poquito de alegría, un poquito de gozo. Por eso muchas veces nosotros no muchas veces, siempre promovemos, ¿verdad?, el que la gente pueda tomarse un tiempo con su familia, que la gente pueda tomarse un tiempo para convivir, para a lo mejor sacar fotografías. Amén. Y ver esas fotografías que de repente, Dios mío, yo tengo fotografías de niños en participaciones que yo dije: yo así me vestí. ¿A poco lo hice? Yo digo, y son cosas que uno ya no publica, ¿va? Y dice: ¿cómo me atreví a hacer esto? ¿Cómo me atreví a poder salir en público así? Y ahí andaba uno. Una vez salí, dice que en una de esas presentaciones para el Día de la Madre, como esos que tocan las maracas, ¿no? Con una camisa esas roja de bolitas blancas, aquí nada más y enseñando los brazos según, ¿no? Y acá dice que tocando las... Y yo dije: Señor, ¿cuándo me puse eso? Pero a veces hace falta ir al álbum a ver cosas simplemente para recordar que Dios ha sido bueno. En la mañana se daba un testimonio en la iglesia que escuchamos el día sábado. Ayer estuvimos sirviendo como voluntarios en un lugar aquí cerca, Oxford, ante las situaciones que pasaron de la última nevada, de la última helada, ¿verdad? Y estábamos sirviendo en una casa y nos recibe un señor y él nos comienza a contar, ese señor, que le habían dado a él 3 semanas de vida. Cuando fue él al doctor, le dijeron: prepárese, porque usted ya no hay remedio para lo que usted tiene. Su situación de salud es muy compleja. Ya no hay esperanza para usted. Vaya, lea la Biblia, haga lo que tenga que hacer. Tiene 3 semanas de vida. Y luego nos dice él: ¿sabe hace cuánto me dijeron eso? Dijo: en el año 2000. Hace 26 años me dijeron que tenía 3 semanas de vida. Y 26 años después, aquí estoy, decía él. Imagínate. ¿Cómo uno no va a adorar al Señor? Cuando el ser humano, cuando los doctores, y gloria a Dios por los doctores, la medicina, porque son de bendición. Pero cuando el ser humano ya no puede, no haya que, Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que dice: el doctor, la gente ya terminó contigo, yo apenas estoy empezando. Yo apenas te estoy mostrando el plan y el propósito que tengo contigo. Por eso el salmista dice: Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han sido abatidos. Necesitamos nosotros pedirle al Señor ese gozo que nos trae siempre contentos, amén, alegres, aleluya. Usted no ha conocido gente que casi siempre anda riendo. Usted le dice: bueno, ¿y tú qué? Nunca te enojas, si supieras. Pero la gran mayoría del tiempo hasta se ríen de sí mismos.
Yo antes solía enojarme por apodos que a veces me decían, pero ahora yo mismo me río de mí. Porque digo, wow, Señor. Mire, si usted quiere saber qué tanto sentido del humor Dios tiene un buen sentido del humor. Y si usted quiere comprobar el sentido del humor que tiene Dios, tan solo voltee a su izquierda o a su derecha. Voltee y diga, wow. Dios. Cuando Dios hizo a alguno de nosotros, dijo, se me salió un poquito de barro por aquí, pero ahí lo remiendo. Aleluya. Dice un chiste de mujeres que Dios hizo primero al hombre porque echando a perder se aprende. Eso no es verdad ni es bíblico, ¿ok? No, es que Dios quería sacar la materia prima. Es que lo primero es lo mejor. Pero ¿sabes qué? Qué bonito es poder tener el gozo del Señor. Poder ir al trabajo y aunque usted sepa que es lunes, usted puede decir, Señor, estoy cansado, pero gracias porque tengo trabajo. Gracias porque tú me provees. Amén. Porque qué dificultad es cuando no hay trabajo. Cuando no lo hay, ay Dios mío, es difícil también el proceso. Pero por eso debemos de agradecer a Dios en todo momento. Ahora, dijimos, ¿verdad?, que el gozo es el resultado de volvernos a Dios. Número 2, el gozo del Señor te fortalece. Cuando tú vas a su presencia, vas a encontrar fortaleza. Fue lo que Nehemías le dijo al pueblo, vayan, disfruten, coman. ¿Ya ven por qué hablo de comida? Aún Nehemías dice, vayan, coman, disfruten. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Quiénes disfrutan comer? ¿Quiénes son de mi equipo que cuando comen disfrutan comer? Dice, ay Dios, no estoy hablando de porciones, yo estoy hablando de que usted disfruta cuando come. Más cuando es algo que a usted le gusta. Aleluya. Cuando son unos maduritos fritos con cremita, aleluya. Frijolitos refritos. Queso fresco. Y ahí le paramos porque si no nos da más hambre. Pero sabes, el gozo del Señor es el que nos fortalece. En medio de los procesos y de la dificultad, ve a su presencia, adora al Señor. Qué bonito es que usted pueda estar en la casa. Ayer cuando estábamos en el lugar sirviendo, pues era todo en silencio, no había música y algunos estábamos diciendo por ahí, aquí nos hace falta una buena música. Ya ve cómo luego nos gusta andar ahí con la bulla. Poner la grabadora. Imagínense a qué años me fui. Dios mío, bueno, es que la grabadora antes la traía. ¿Alguien conoció la grabadora? Sí, esos que muchos andaban aquí con ella. Ay, en todo acá. Ahora ahora todo es Bluetooth. Ahora ya todo es vía inalámbrica. Pero qué bonito es cuando uno está trabajando, cuando uno está haciendo algo y uno está escuchando adoración, música y ahí haciendo lo que uno está haciendo, pero adorando a Dios. Amén. Tiene que haber gozo en nuestra vida, porque cuando subamos al cielo, estemos con Él. Allá en el cielo, dice un canto antiguo, yo no sé si usted lo ha escuchado, dice, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Por favor, dígame que se lo sabe, no quiero sentirme viejo. Dice, ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor. Dice, cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Ahora, el asunto es que si aquí no podemos alabar, imagínense allá. Por eso el gozo tiene que ser aquí practicado. Practicar, Señor, yo te adoro porque eres bueno. Gracias porque me has dado vida. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo moverme. Gracias porque no estoy en una cama de hospital. Gracias porque tú me has bendecido. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Entonces dijimos, el gozo es el resultado de volver a Dios. Número 2, el gozo es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Salmo 118:14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es
Jehová. O sea, nuestra fortaleza es el Señor. Que usted pueda adorar al Señor. Que usted pueda levantar sus manos. El gozo que tengo yo. Que usted pueda decir, y como el mundo no me dio el gozo, Él no me lo puede quitar. Pero que usted pueda adorar al Señor. Dice la palabra en Isaías capítulo 12, verso 2, 3 y 6. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, quien ha sido mi salvación. Y luego dice, sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Se regocíjate y canta. Usted cántele al Señor. Usted adore al Señor. Oiga, si antes le cantábamos a la vaca, al venado, el canto de la iguana, el paso el paso del mono, ¿cómo se llamaba esa canción? Ya ni me acuerdo. Ahí andaba uno que la Macarena y que no sé qué tanta cosa. ¿Cómo no le va uno a adorar a Dios? ¿Cómo uno no le va a levantar las manos a Dios y decir, Dios, gracias? Amén. Porque tú eres bueno. Algunos andaban ahí hasta con la de caballo de rodeo, ¿se acuerdan? Ellos andan corriendo para un lado y corriendo para otro y que no sé qué. Y ahora cuando se trata de adorar a Dios, no podemos decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Si el mundo celebra, ¿verdad?, todo lo que hace, ¿cómo no vamos a celebrar al Rey de Reyes? ¿Cómo no vamos a adorar al Señor? Como dice ese canto, ¿verdad?, cuando el Señor hiciere volver, dice, seremos como la cautividad, dice, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y entonces diremos, grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho. La Biblia está llena de ejemplos de alabanza y de adoración, de bendecir el nombre de nuestro Dios, de regocijarnos en Él, aunque estemos pasando procesos y dificultades. Dice ahí el pasaje que leímos de Isaías, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Santo de Israel. Mire, yo en mis años he visto gente que con un poquito de alcohol anda haciendo cada ridiculez bailando. De repente aquel que era muy callado, con un poquito, unos tragos, Dios mío, se transforma. Me ha tocado ver muchos ejemplos. Y yo digo, ¿cómo? Dice, si la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero luego dice, antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hizo David cuando el arca del pacto regresó a la ciudad de David? Dice que él comenzó a celebrar, a levantar sus manos, a adorar al Señor. ¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿Cómo no le vamos a decir gracias, Señor? Gracias porque puedo respirar. Oiga, usted agradece el poder respirar cuando usted tiene la nariz tapada. Y ahora que viene este tiempo de alergias, Dios nos libre. Pero hay momentos que la gente no puede ni respirar. A veces no puede uno ni dormir con la nariz tapada. Y cosas tan sencillas como esas, a veces no somos agradecidos de poder decir, Señor, gracias. Usted puede respirar profundo hoy. Puede respirar, vamos, 1, 2, 3, respire profundo. Gloria a Dios. Qué rico se siente poder respirar profundo, amén. Qué bonito se siente poder darle la gloria a Dios y bendecir su nombre. Dice la escritura también en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez les digo, regocijaos. Léalo o apúntelo para que lo pueda estudiar en casa. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Qué significa regocijarse? Es un pasito más allá de estar contento o alegre. El regocijo viene a pesar de los procesos. El regocijo es a pesar de la dificultad. Usted en Dios sabe que Él es su gozo, que Él es su fortaleza. ¿Alguien me dice amén? Mira lo que dice Hechos 13:52. Hechos 13:52. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón, al Espíritu de Dios en su corazón? ¿Cuántos tienen gozo y alegría? Amén, pastor. Como le dijo uno a otro en una vez, ¿está contento? Sí, pues dígaselo a su cara, dice, porque no se ha enterado. ¿Tiene gozo? Sí. Pues avísele a su cara porque no se ha enterado que tiene gozo. A veces, y ¿sabe lo que respondió? Es que mi gozo lo llevo muy dentro. Pues está muy adentro ese gozo porque no se nota. Pero el gozo del Señor, imagínense en la iglesia primitiva, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo, también la palabra nos enseña que es fruto, es parte del fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo. Amor, gozo, paz. Pero estamos hablando del gozo. Amén. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El gozo. El gozo. El gozo. Alguien está contento, alguien está alegre, alguien está gozoso porque Dios le permite estar vivo. Alguien está contento y gozoso por la familia que Dios le ha dado. Algunos no los escuché decir amén. Señor bendito. Si supiera. Mire, qué bendición es la que Dios nos ha dado. Qué bendición que Dios nos ha dado. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que es parte del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo en nuestra vida produce gozo. La presencia de Dios en nuestra vida produce gozo. El gozo entonces es resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Usted quiere ver una persona que está el Espíritu Santo obrando en él? Sí, va a pasar momentos difíciles, va a pasar momentos muy, muy álgidos, pero en medio de, usted va a ver que va a ver él, no las circunstancias, sino que va a decir, Dios proveerá, Dios sabe lo que está haciendo. En medio de la dificultad va a encontrar gozo. Amén. Número 3, el gozo tiene que ser manifiesto. El gozo se ve o no se ve. Así de sencillo. La alegría se nota o no se nota. Y yo desde acá estoy notando alegría y gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo, aparte de ser parte del fruto del Espíritu, el gozo se manifiesta. El cristiano ante la presencia de Dios no puede quedarse inamovible, no puede quedarse estático, no puede quedarse sin mostrar que tiene a Cristo en el corazón, aunque haya oposición del enemigo, que siempre va a haber oposición. Pero 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace por la obra del Señor, todo lo que usted hace sirviendo en la obra del Señor, no es en vano. Luego enseñaré un poco más sobre esto, pero ¿sabe que el gozo se muestra hasta sirviendo? Uno puede ver cuando alguien sirve con gozo o sirve simplemente porque se le dijo que hiciera. Usted lo puede ver con sus hijos. Cuando vaya y haga esto, ¿cómo lo van haciendo? ¿Con gozo o sin gozo? Uno lo va observando. Y ¿sabe qué? Papá Dios también nos observa. Cuando se nos pide hacer algo y otra vez yo, que no hay otros ahí en la iglesia. Que manden a la hermana fulana porque ella no hace nada. Que manden al hermano sultano porque ahí nada más se está calentando banca. No. ¿Qué privilegio es poder servir a Dios? Qué privilegio es poder servir al Señor, aunque se nos pida 10, 15 veces a nosotros. Amén. Yo siempre he contado que yo no nací siendo pastor. Aleluya. Pero a mí siempre me ha gustado servir en la obra de Dios. Desde que conocí al Señor como mi Señor y Salvador, para mí servir a Dios es un gozo. Sea en lo que sea. Si hay que hacer aquí, si hay que hacer allá.
Ah, Me ha tocado de todo en la obra del Señor y todavía nos sigue tocando. Ayer ahí andábamos levantando ramas. Ya no tenemos las mismas fuerzas que antes, pero ahí andábamos. Antes me podía echar un tronco al hombro, ahora unas ramitas y ya ahí voy. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Poder servir a Dios, poder escuchar esos testimonios que oímos, poder ver esas vidas quebrantadas por el poder de Dios. Una señora que fuimos a servir a su casa nos decía: yo trabajo como voluntaria en una organización ayudando gentes. Dice, pero nunca me había tocado que me ayudaran. Dice, ahora entiendo el poder que significa que ayuden a otros. Ella le había tocado darse para otros, pero no le había tocado que le ayudaran a ella. Y ahora en su casa fuimos a ayudarle. Y andaba con un gozo esa señora. Andaba ahí. Y sabes, es porque también uno tiene que aprender a recibir con gozo. ¿Estamos aquí? Ahora, una de las cosas, ¿verdad? Que el enemigo va a poner oposición. Pero cuando usted dice, no, yo voy a servir a mi Señor. Ay, me pusieron a servir otra vez. Gloria a Dios porque me pusieron a servir. Y mire que tengo orejas grandes, ¿eh? No había escuchado un amén. Ahora, necesitamos nosotros entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos fortalece. ¿Ok? Tener a Cristo en el corazón, aceptar a Cristo en el corazón. Por mucho tiempo yo había escuchado, o crecí más bien, en un ambiente donde muchas veces no era muy común que uno expresara sus emociones. Y esto más que nada era cultural también. Y al mismo tiempo de adorar a Dios, también era un poquito difícil poder expresar nuestras emociones. Pero yo he conocido a lo largo de mis años gente, mire, mi primer pastora, cuando yo me convertí al Señor, estaba una pastora que ya estaba viuda, se había quedado al frente de la obra y ella comenzó a plantar la iglesia que hasta el día de hoy permanece en mi pueblo. Pero era una mujer ya de edad muy avanzada, pero tenía una fuerza, tenía un vozarrón, una voz. Ella no necesitaba micrófono. Ella cuando hablaba pero una voz tan fuerte que tenía. Y adoraba a Dios, y para aplaudir al Señor, ella no era como a veces verá uno hace así, el gozo que tengo. No, ella aplaudía con gozo. Y ella mostraba. Y aunque en sus años últimos, ya antes de partir con el Señor, realmente ya sus fuerzas estaban muy débiles y no hubo, por decirlo así, ¿verdad?, un gran reconocimiento, como mucha gente que cuando muere les hacen sus, ¿cómo se llaman? Sus reconocimientos y todo, ¿verdad? Sus honores. Ella murió de una forma muy sencilla, pero yo creo en mi corazón, ¿verdad?, que allá arriba estaba listo para esperarle una gran celebración. Esas palabras que el Señor promete que un día nos dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Fíjate, aún ahí dice, entra al. Usted se imagina ahí a quien esté ahí, sea el Señor que nos espere en la puerta, que diga, entre a la tristeza de su Señor. No, dice, entra al gozo de tu Señor. Oiga, en el cielo va a haber gozo. Tenés que decirle a alguien, voy a hablar como catracho, tenés que decirle a alguien, gozate pues. Dile, gozate vos. Eso son las palabras que vamos a recibir en el cielo. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo no nos vamos a gozar? Si servir a Dios es un privilegio. Si servir a Dios es una oportunidad que tenemos de darle un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Que nos salvó, que nos rescató, que fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros. Tú y yo no éramos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, de salvarnos a nosotros mismos. Él vino a dar su vida en la cruz por amor de ti y de mí. Y con gozo Él fue a la cruz. Amén. Aleluya. Ahora,
Segunda de Samuel capítulo 6 verso 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cómo llevó David el arca del pacto? Con alegría. ¿Cómo usted viene a la casa de Dios? Aleluya. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cómo servimos a Dios? Cuando le digan, le toca servir mañana. Aleluya. Le toca otra vez poner el café. Le toca otra vez recibir en la puerta. Le toca otra vez dirigir alabanza. Con alegría. Qué gozo es poder servir al Señor. Uno sirve a Dios por agradecimiento. No por obligación. Por agradecimiento servimos a Dios. Hay un canto antiguo que dice: ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Ya me salió el mariachi. Pues todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Grito de mariachi. Ahí va el grito de mariachi. Pero dice esa canción, ¿verdad? ¿Qué le daré? Dice: no tengo que darle, pues todo lo que tengo es suyo, mi vida también. O sea, todo le pertenece. Pero qué hermoso poder servirle con gozo. Qué hermoso poder llegar a la casa con gozo, a la casa de Dios con gozo. Sí, gracias Señor, porque tengo el honor, tengo el privilegio de poder servirte. Tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Es lo que dice la palabra, que si usted le recibió en su corazón, usted ha recibido el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Es un privilegio ser llamado hijo o hija de Dios. Y David lo supo. Dice que cuando el arca, él vio que estaba en la casa de Obed-edom. El arca había sido capturada por los filisteos y después la recuperaron, pero la llevaban para la casa de David. Y en el camino dice la palabra que los que iban allí no cargaron el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. No la cargaron como debía cargarse. El arca del pacto debía cargarse por los levitas, y cada uno de ellos, el arca era una especie de una caja. Imagínense que esto sea la caja del arca. Llevaba un palo por este lado, llevaba otro por este lado, y en cada esquina iba un levita, en cada esquina, y agarraba el palo y lo montaba sobre sus hombros. Y así era como cargaban el arca. Y lo que hicieron ellos fue ponerla en una carreta de bueyes. Y cada vez que la yunta avanzaba, el arca se movía, brincaba. En una de esas, por poco y se cae, que un hombre, para que no se cayera, la tocó y la agarró. Y dice la palabra que murió al instante. Por eso el arca ya no siguió avanzando. Se quedó en una casa de un hombre llamado Obed-edom. Y dice la palabra que cuando estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-edom, estuvo 3 meses. Y en 3 meses dice que fue su casa prosperada. Porque donde la presencia de Dios está, hay alegría, hay gozo y hay bendición. Donde la presencia de Dios está. Por eso dice que después David vio que la casa de Obed-edom había sido prosperada, y él mismo dijo: no, vamos ahora por el arca y traigámosla. Y cuando la llevaron a la ciudad de David, dice que él con alegría, él celebró que el arca regresara a la ciudad. El arca. Ahora, el gozo, dijimos que es nuestra fortaleza. Es lo que dice Nehemías, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios nos llena aún en la prueba. Nos inunda aún a pesar de los procesos. Cuando tú y yo estamos pasando procesos difíciles y vamos a su presencia, ahí dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. El gozo del Señor nos levanta, nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Por eso la Biblia asemeja, ¿verdad?, como las águilas. Hay un pasaje en donde el salmista dice: ¿quién me diera alas como de águila? ¿Sabes por qué? Porque cuando el águila tiene la particularidad de que cuando una tormenta
se desata y el águila está en el vuelo. Dicen los que saben de esto, que el águila tiene la particularidad de volar sobre una tormenta. No cualquier ave lo hace. Hay aves que no pueden subir a las alturas, porque usted sabe que después de cierta altura la presión atmosférica es distinta. Se siente, la temperatura cambia, se siente más frío. Y aparte el oxígeno, la oxigenación no es la misma. Pero el águila tiene la particularidad de poder volar atravesando la tormenta y volar sobre la tormenta. Y es lo que dice la palabra, que Dios nos da alas como de águila. En otras palabras, cuando vienen las tormentas podemos atravesarlas, y no solamente atravesarlas, volar sobre ellas. Pero es por su presencia en nuestra vida. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pastor, pero entonces ¿por qué yo me sentí cansado y cansada después de ayer? Porque no habla nada más en un contexto físico. Físicamente nos vamos a cansar, pero ese cansancio no va a llegar a tus emociones. Pero ¿sabes qué? A pesar de ese cansancio físico, uno puede decir: gracias Dios, porque me has dado la oportunidad de ser de bendición para alguien más. Por eso dice la palabra: levantarán sus alas como las águilas. Las levantarán. El gozo del Señor es lo que produce en nuestra vida. Habacuc 3:19. Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas hace andar. Dice: el Señor es mi fortaleza. ¿Alguien puede decir: el Señor es mi fortaleza? Ahora, voy al siguiente punto. Vivir en el gozo del Señor no es un asunto de realidad, sino de fe. Lo vuelvo a repetir. El gozo del Señor es un asunto de fe que va por encima de nuestra realidad. Es decir, tu realidad puede decir una cosa, pero tú estás creyendo que Dios va a resolver. Tú estás creyendo que Dios va a proveer. Tú estás creyendo que Dios va a obrar en medio de tu situación de salud. Tú estás creyendo que Dios va a obrar en medio de tu necesidad financiera. Amén. Por eso es un asunto de fe. Creerle a la palabra. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Necesitamos nosotros creerle al Señor. Salmos 18:31 al 33 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Necesitamos, iglesia, llenarnos del gozo de Dios. No sé cuáles son tus circunstancias, pero el gozo del Señor es tu fortaleza. Es quien te sostiene en el medio del proceso. Un par de puntos y termino. El gozo es una elección. Ten presente esto. El gozo, la alegría, es una elección. Tú y yo decidimos o no contentarnos en medio de las circunstancias. El apóstol Pablo en alguna ocasión expresó, dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Escuche, he aprendido a contentarme. No dice conformarme. Una cosa es el contentamiento y otra cosa es el conformismo. Ahorita lo explico. El contentamiento es, a pesar de que estás pasando un proceso y no sabes cómo vas a resolverlo, conservas gozo, conservas alegría. Dices: yo no sé cómo, pero Dios, yo sé que me va a sacar de esta. No sé cuándo, pero yo sé que Dios va a proveer. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. O sea, estás manteniendo fe, pero estás contento. No sabes,
Dios, ay, le oré y no me contesta, sé que nunca me escucha, sé que nunca, no, esa es la renegar. El contentamiento es que a pesar de tu proceso, sabes que Dios está obrando en medio de. El conformismo es, bueno, pues ya que, el que nace pa' maceta, pues de aquí no pasa. Y hay quienes dicen, bueno, pues ¿para qué me esfuerzo si de nada va a servir? Pues ¿para qué le echo ganas si de todas formas no voy a lograr nada? Ese es el conformismo. El contentamiento es, bueno, estoy aquí, pero esta no es mi estación. Esta no es mi destino, es una estación en la vida. Este no es mi destino. Yo sé para dónde voy. Me tocó parar brevemente aquí, pero yo sé para dónde voy. Ya antes, ya ahora no es como antes. Antes uno viajaba en los autobuses y podías ir a un lugar y tenías que parar en una terminal o estación de autobuses, no sé cómo le llaman en su país. Y usted sabe que ese no era su punto de destino. Era un lugar al que usted llegaba. Y a veces decía el chofer, vamos a parar 10, 15, 20 minutos. Y usted se bajaba del bus porque tenía, no sé, ir a comprar algo, ir al baño, lo que sea. Y volvía porque tenía que continuar el viaje. Bueno, muchas veces hay gente que hace así. Sabe hacia dónde va. Esos procesos no son nuestro destino. Muchas veces son estaciones en la vida. Y así como un bus a veces tarda 10, 15 minutos, 20 minutos, hay procesos que a veces nos tardan tiempo, pero no es nuestro destino. Por eso aquí la palabra nos enseña. Es una lección el gozo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y después dice, he aprendido a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. ¿Cuántas veces hemos pasado abundancias, pero también escasez? Y a veces yo suelo decir que es más fácil pasar el proceso de la escasez que de la abundancia. Pero ¿cómo, pastor? Mira, cuando uno no tiene, todo el tiempo está orando, Señor, no tengo nada, pero yo sé que mañana me vas a proveer. Pero cuando hay abundancia, hasta nos olvidamos de orar, porque hay abundancia. No dependes de una oración para pagar los biles, porque sabes que está en la cuenta bancaria ya el dinero. No dependes de pedirle al Señor provisión, porque sabes que tienes un montón de trabajo por delante que no te das abasto. Pero cuando no hay, uno está aprendiendo a cada día pedirle al Señor y agradecer por lo que tenemos. Por eso a veces es más fácil pasar la prueba de la escasez que la abundancia. En la abundancia mucha gente deja de buscar de Dios. En la abundancia mucha gente deja de congregarse. En la abundancia mucha gente deja de leer la palabra, porque estamos tan cansados que no hay tiempo más que para descansar el tiempo que tengamos. Por eso es importante entender que el gozo es una elección y se obtiene por la fe en las promesas que Dios ya nos dio en su palabra. ¿Y sabes qué? Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen, iglesia. Cuando vivimos agradecidos con el Señor, como dice la palabra, ¿verdad? Por todo. Dice que debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Dice Efesios 5, 18 al 20. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Dando siempre ¿qué? Gracias por todo. Por eso decir, Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias porque me has bendecido. Dile gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por el trabajo. Gracias porque ahorita no tengo trabajo, pero yo sé que me lo vas a proveer. Gracias porque aunque no sé cómo voy a salir de mis compromisos financieros este mes, yo sé que tú vas a proveer. Dar gracias a Dios en todo. Dijimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, el gozo de Dios no está sujeto a nuestras circunstancias. Escucha esto. Nuestro gozo en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino al revés. Nuestras circunstancias se tienen que sujetar al gozo que tenemos. Lo vuelvo a repetir.
El gozo del Señor no depende de nuestras circunstancias, sino que nuestras circunstancias se sujetan al gozo que tenemos en Dios. Es decir, no sé cómo, pero yo sé que Dios provee. Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Nisi, el que levanta bandera a favor mío. Él es el que está pendiente de mí. Usted puede clamar el nombre del Señor y usted sabe que las circunstancias que usted está pasando no son las que le controlan, sino que el gozo que hay dentro de ti hace que esas circunstancias se sujeten al gozo que llevas dentro de ti. Amén. El gozo del Señor es nuestra elección. Tú eliges vivir amargada o vivir con el gozo del Señor. A veces las circunstancias nos llevan a la amargura, a la queja, al dolor. Pero también vivir en amargura es una elección, no es un destino. Uno decide parar con eso y decir no más. No más. Gracias, Dios. Gracias por las personas que me rodean. Gracias por lo bendecido que estoy. Y las bendiciones no son necesariamente ni materiales ni económicas. Ahora, el gozo del Señor tiene que manifestarse, dijimos. Se nota. O hay o no hay. O usted está alegre o no está alegre. El gozo se nota. ¿Se le nota el gozo? A ver, pregúntele al de al lado. Dile, ¿se me nota el gozo? Dile, ¿tú miras gozo en mí? Aleluya. Ahora, termino con esta frase. El gozo del Señor debe ser una característica del creyente. Cuando usted va a predicarle a alguien, usted le va a predicar una esperanza. Incluso en la muerte, cuando alguien muere, la palabra dice que nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. O sea, aún en la muerte, cuando perdemos un ser querido, tenemos la esperanza de un día encontrarnos con Él. Por eso yo suelo decir que cada oportunidad que se me da, yo voy a predicar. A veces he sido invitado para oficiar funerales de gente que no se congrega en la iglesia. Y si me dan la oportunidad, yo voy y predico la palabra. Ayer fui a casar una pareja que tampoco se congrega en la iglesia, pero se me dio la oportunidad y fui a predicar la palabra. Hace tiempo un pastor me comentó que la gente de su iglesia se le había enojado porque había casado a una persona que no servía en la iglesia. Se congregaba, pero no estaba sirviendo. ¿Y que por qué la casó? Oiga, y hablando con él, un día me dice, pastor, ¿y a usted no le hacen así en la iglesia? Le dije, que ni se les ocurra. Le dije, que ni se les ocurra decirme eso. Porque cada oportunidad que tengamos vamos a predicar la palabra. Vamos a predicar la palabra. Vamos a llevar el evangelio del Señor. Ya muchos aquí tienen su capellanía, ¿verdad? Usted predique la palabra. Muchos aquí no tienen capellanía, pero tienen a Cristo en el corazón. Predique la palabra. Hable del Señor que le salvó. No diga, no, ¿para qué te invito? No, ¿para qué te invito a la iglesia? Ay, si hay 2, 3 ahí en la iglesia que así. No, usted háblele del gozo del Señor. Aquí no pasa, pero ahí en China. Háblele del gozo del Señor. Dígale, ¿sabes qué? Mira, yo quizás no soy la mejor persona que te puedo hablar de esto, porque yo también no soy perfecto, pero sí te puedo decir algo. Conozco a alguien que es perfecto. Conozco a alguien que no te va a fallar. Conozco a alguien que está esperando por ti. Conozco a alguien que va a transformar tu vida si le das la oportunidad, que te va a sacar de esa situación en la que estás. No importa si es tristeza, dolor, si es un vicio, Él te va a rescatar de donde estás. Él está ahí dispuesto para poder ayudarte. ¿Cuánta gente hoy está viviendo, iglesia? Por eso muchas clínicas se están abriendo, que les llaman clínicas de salud mental. ¿Y dónde está el pueblo de Dios para hablar de ese Dios que rescata la mente, que liberta al cautivo? Tenemos que ser ese pueblo. Sí, si clínicas de salud mental se abren, la iglesia más tiene que levantarse y decir, ¿sabes qué? Respetamos la ciencia, respetamos todo eso, pero hay cosas donde el ser humano no puede llegar. ¿Por qué? Porque el Creador es el que mejor nos conoce.
Cuento una historia y cierro ya con esto. Y yo creo que se las he contado, algunos las han escuchado. Que en una ocasión había un auto ahí a la orilla del freeway, de la autopista. Se descompuso y pidió ayuda y no le encontraban ningún detalle. No hallaban cómo componer a ese auto. Y de repente detrás de ese auto se estaciona otro para ayudar. Se baja un señor elegante, de traje, corbata, amén, así muy elegante, casi como un Suriel. Bueno, más. Se bajó y el que estaba, el dueño del carro, que no le hallaba, ya le había movido por todo, enseguida dijo: ¿y este encorbatado con saco qué me va a ayudar? Y se acercó al auto. ¿Qué tiene?, le pregunta. No sé, ya le busqué de todo, no le hallo nada, no sé cómo arrancarlo. Y dice la historia, no sé si es verídica o no, pero yo la escuché. Dice que enseguida se quitó el saco, se arremangó y comenzó a revisar. Dice: súbase. Se sube el dueño del auto, pone llave, él mueve algunas cositas, le dice: enciéndelo. Y al momento de darle llavazo, arrancó ese auto. Y este hombre se queda sorprendido. Y dice: ¿cómo lo hiciste? No pasa nada, sígale. Cuando él se da cuenta, dice la historia, que no era más que el mismísimo Henry Ford, el creador de los autos Ford. ¿Quién mejor que el creador de esos autos conocía el motor que había construido? En otras palabras, ¿quién mejor que Dios, que nos creó para conocernos? Puede haber una clínica de salud y está bien, respetamos la ciencia, pero ¿quién mejor que el que nos creó? Que a veces nos dice: mira, te amo tanto, pero tienes un cable cruzado aquí, déjame, te lo pongo bien. Y algunos dicen: ¿por qué esta persona anda acelerada? Un cable cruzado, dice Dios. Va, Dios te arregla el cable y mira, hace que funcione uno. Amén. Así que si conoces a algún difícil por ahí, dile: se me hace que tú tienes cables cruzados. Necesitas que Dios te arregle esos cables. Amén. Hay gente con cables cruzados aquí que dice: yo necesito que Dios haga un trabajo en mí. Amén. Que Él haga un trabajo en mí. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. ¿Quién mejor que tú, que nos creaste? ¿Quién mejor que tú, que nos conoces, Padre amado? Señor, nosotros los seres humanos tratamos de resolver las cosas a nuestro entender, a la manera en que creemos que las cosas pueden funcionar. Y a veces acudimos, Señor, a los doctores, y está bien porque tú has dado la ciencia. Pero hay un momento en que la ciencia ya no puede, ya no sabe cómo solucionar algo. Pero ¿quién mejor que tú, que nos creaste? ¿Quién mejor que tú, que fuiste a la cruz para reconciliarnos con el Padre? ¿Quién mejor que tú para arreglar, Señor, la situación en nuestra vida que necesita ser arreglada? Señor, hoy decidimos, hoy escogemos el gozo de tu presencia por encima de las circunstancias que el enemigo quiera traer sobre nuestra vida. A veces el enemigo va a querer oprimirnos con problemas, con dificultades, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy, Señor, entendemos esas maravillosas palabras que el apóstol Pablo expresó: he aprendido a contentarme, cualquiera que sean mis circunstancias. He aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. En todo y por todo he sido probado. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Señor, hoy te decimos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde, Señor.